Hola a todos, yo soy Laura Morales y soy abogada especializada en inmigración dentro del Reino Unido. Estoy haciendo este video para aclarar preguntas frecuentes sobre el settled status, el estatus de asentado. Y estamos haciendo este video porque recientemente hubo un par de publicaciones en medios de comunicación británicos que explicaban o criticaban el EUSS. El EUSS es el European Union Settlement Scheme, el esquema por medio del cual todos los europeos pueden permanecer dentro del Reino Unido después de Brexit. Entonces, básicamente lo que estas noticias que salieron en medios de comunicación decían es que este esquema, el EUSS, va a generar muchísimas personas ilegales. Y estas noticias están diciendo esto porque el EUSS tiene una falta o un defecto, y es que no se les otorga a las personas que tienen pre-settled estatus de presentado, el settled status, el estatus de asentado, de manera automática. Para que un europeo o a un miembro de familia de un europeo se le dé el estatus de asentado, el settled status, el estatus permanente, esa persona, ese miembro de familia, tienen que hacer la aplicación. Y lo que las noticias están criticando es que hay muchas personas que no saben que tienen que hacer estas aplicaciones, que muchas personas no tienen mucho acceso a medios de comunicación, que no hablan inglés muy bien y que ellos creen que como ya están registrados bajo el EUSS, llegaron al Reino Unido antes de Brexit, se registraron, ya están registrados, ya hicieron su trabajo, ya con eso están protegidos. Y básicamente era pues una crítica diciendo no están protegidos. Esas personas, en cuanto cumplan sus 5 años, tienen que volver a hacer la aplicación para que entonces se les otorgue el estatus de asentado. Y una vez que tengan ese estatus de asentado es cuando uno ya está más protegido porque es un estatus permanente. Es un estatus que te permite quedarte aquí por el resto de tu vida, que te permite un año después, si cumples con los requisitos, aplicar por naturalización, y también te permite ausentarte del Reino Unido por periodos más largos, de hasta 5 años, y no perderlo. Entonces es un estatus que eventualmente todos los europeos quieren obtener, y vale la pena recalcar que la idea del EUSS, de este esquema, es que eventualmente todos los europeos y sus miembros de familia tengan settled status. Entonces, este esquema se creó para permitirles a los europeos que todavía no tenían 5 años viviendo dentro del Reino Unido y a sus miembros de familia permanecer aquí por un tiempo que fuera necesario para acumular estos 5 años y eventualmente aplicar por settled status. Entonces, como el gobierno imagina este esquema, es que en el futuro casi todos los europeos y sus miembros de familia van a tener el estatus de asentado, porque europeos que continúen viniendo después de Brexit no van a venir bajo este esquema, van a venir bajo otras visas de estudio, visas de trabajo. Entonces, eventualmente no va a haber más europeos viniendo bajo este esquema, porque este esquema solo protege a europeos que llegaron al Reino Unido antes de Brexit y a ciertos miembros de familia de esos europeos. Entonces, queríamos explicar un poco por qué estas noticias, porque a raíz de esas comunicaciones muchas personas han entrado en contacto y obviamente pues con un poco de miedo, y nos hacen preguntas frecuentes, y la pregunta de siempre es: ¿cuándo puedo aplicar por mi settled status? Y creo que hay confusión y lo hemos ya tocado en varios videos, pero les voy a explicar con mucho detalle cuándo pueden hacer las aplicaciones. Entonces, para hacerlo más fácil, he dividido el cuándo en diferentes grupos. Primero, cuándo para europeos. Europeos que entraron en su propio derecho, que entraron ellos solitos y ellos solitos aplicaron por su pre-settled status antes de Brexit. Esos europeos pueden aplicar por su settled status, por su estatus de asentado, cuando cumplan aquí 5 años. Entonces, si entraron en enero del 2018, en enero del 2023 cumplen sus 5 años, y asumiendo que cumplen con los requisitos de residencia, de haber estado aquí, en cuando ese europeo cumple 5 años, puede aplicar. Entonces, es la categoría más fácil. Todos los europeos que entraron, 2017, en el 2022, en el 2018, 2023, en el 2019, 2024, y los que entraron, que fue la última tanda, en el 2020, en el 2025 podrían aplicar por su estatus de asentado. Entonces, a los 5 años que llegaron. Hay otra categoría que son miembros de familia. Los miembros de familia pueden aplicar en cuanto completen 5 años dentro del Reino Unido como miembro de familia del europeo. Es decir, si una esposa, por ejemplo, entró
y esa esposa ya estaba casada con el europeo ya estaba dentro del Reino Unido, esa esposa, a partir del momento que entra, a los 5 años puede aplicar. Entonces, niños que entraron, hijos o miembros de familia en general que entraron y son mayores de edad, a los 5 años pueden aplicar si ya entraron siendo miembros de familia. Y vale aquí la pena mencionar cónyuges, porque si es una relación de matrimonio que se estableció posterior a la entrada del cónyuge, entonces los 5 años comienzan a contar a partir de la fecha que se casaron. Por ejemplo, una ciudadana colombiana entró aquí como turista en el 2018 y a finales del 2020 se casó con un europeo. Entonces sus 5 años comienzan a contar a finales del 2020 cuando se casó con el europeo. Entonces es importante hacer esta distinción. Miembros de familia, si ya entraron siendo miembros de familia a partir del momento que entraron, y cónyuges, que la relación matrimonial es posterior a la entrada, es a partir del momento que se establece el matrimonio o la civil union, la civil partnership, perdón, aquí tenemos el matrimonio y la civil partnership, entonces cualquiera de esas figuras legales. La única excepción a esta regla de los 5 años para miembros de familia es cuando estamos hablando de niños chiquitos, de niños menores de 21 años. Porque niños menores de 21 años pueden aplicar por su estatus de asentado en cuanto el padre o la madre europea lo obtengan. Entonces hay muchos casos que el padre europeo se vino al Reino Unido 1 año, 2 años antes a buscar casa, a buscar trabajo, a establecerse, y ya que estaba establecido se trajo a la esposa y a los 3 niños chiquitos y los trajo 2 años después. Entonces esa esposa va a tener que hacer su propio periodo de cualificación de sus 5 años, pero sus niños chiquitos, siempre y cuando sean menores de 21 años, van a poder aplicar por su estatus de asentado en cuanto el padre lo obtenga, que va a ser tal vez 2 años o 3 años antes de la madre, depende de cuánto tiempo se tardó en traer a la familia. Entonces esa es la única excepción a esta regla de los 5 años. Europeos tienen que esperar 5 años, miembros de familia dependientes, incluyendo cónyuges, padres, tienen que esperar 5 años, y niños chiquitos a veces no tienen que esperar los 5 años, porque si el padre o a la madre se les da antes, pueden hacer la aplicación antes. Y bueno, vale la pena aclarar también parejas no casadas. Nos llegan muchas preguntas que unmarried partner, parejas no casadas que aplicaron por su estatus porque llevaban 2 años cohabitando con el europeo, nos preguntan cuándo podemos aplicar. Entonces, específicamente para parejas no casadas, unmarried partners, puedes aplicar a los 5 años que se te reconoció como pareja no casada. Entonces, a los 5 años de que obtuviste el primer documento como pareja no casada. Entonces, si obtuviste un family permit como unmarried partner, a los 5 años de tu entrada, si entraste con un family permit. Si antes de Brexit obtuviste aquí una tarjetita biométrica como unmarried partner bajo leyes viejitas, bajo leyes europeas, a los 5 años de esa tarjetita, entonces que puedes aplicar por tu estatus de asentado. Entonces es a partir del momento que se te reconoció oficialmente por parte del gobierno británico como pareja no casada. Bueno, espero que les haya quedado claro, pero este video creo que lo vamos a estar mandando a muchas personas como respuesta, porque les digo, es una pregunta súper frecuente. Entonces, solo para cerrar el video les quiero poner 2 ejemplos para que les quede todo súper claro, 100% claro. Ejemplo número 1. Juan es europeo y entró al Reino Unido en enero del 2018 y ha permanecido acá trabajando todo el tiempo. Juan está casado con María. Ellos se casaron hace muchísimos años y María entró en diciembre del 2018 ya casada con Juan. Juan y María tienen 3 niños chiquitos menores de 21 años. Entonces, ¿cuándo pueden aplicar? Juan puede aplicar en enero del 2023, porque entró en el enero del 2018, en enero del 2023, cumple sus 5 años, puede aplicar por su estatus de asentado. María entró ya casada, pero entró en diciembre del 2018. Entonces, su periodo de cualificación es independiente. Ella va a poder hacer su aplicación en diciembre del 2023. Juan y María tienen 3 niños chiquitos.
como esos niños son menores de 21 años, esos menores de 21 años van a poder aplicar por su estatus de asentado en cuanto Juan obtenga su estatus de asentado. Entonces, independientemente de cuándo entraron esos niños, si tienen aquí 1, 2, 3, 4, 5 años, en cuanto Juan obtenga el estatus, esos 3 menores de 21 años van a poder aplicar por su estatus de asentado. Y tenemos otro ejemplo. Pedro es europeo y entró al Reino Unido en junio del 2017. Entonces Pedro, desde junio del año pasado, del 2022, pudo ya haber aplicado por su estatus de asentado. Pedro, aquí dentro del Reino Unido, conoció a Rosa, que es una ciudadana internacional que vive aquí sin documentos. Y eventualmente, en diciembre del 2019, Pedro y Rosa se casaron. Entonces, ¿cuándo Rosa puede aplicar por sus estatus de asentado? Rosa llevaba aquí muchos años viviendo de manera irregular, pero el periodo de cualificación de Rosa comienza a contar en diciembre del 2019, que es cuando se casó con Pedro, un europeo. Entonces, Rosa va a poder hacer la aplicación en diciembre del 2024 por su estatus de asentado. Espero que les haya quedado claro. Continúen mandándonos sus preguntas, pero también los invito a compartir este video con personas que se puedan beneficiar y vean todo, díganles que vean todo el video para que vean los ejemplos, porque creo que es donde las personas se confunden. ¿Y alguna otra cosa? Nietos no adquieren el estatus. Ok, ya. Javi está aquí conmigo. Javi es el que ayuda a responder casi todos sus correos electrónicos, está muy al pendiente de las preguntas. Una pregunta que generalmente nos llega es nietos, porque un europeo que está dentro del Reino Unido puede traer a descendientes, a hijos y a nietos de manera automática si esos hijos o nietos son menores de 21 años. Entonces, en los últimos años tenemos muchos abuelos europeos trayéndose a los nietos, y los abuelos ya tienen el settle status y quieren que a esos nietos se les dé el settle status de manera automática. Entonces vale la pena aclarar que esta cláusula que permite que menores de 21 años no se esperen los 5 años para aplicar por su settle status es solo cuando el padre o la madre tienen el settle status. Entonces, si un nietito entró como dependiente de la abuela, ese nietito va a tener que hacer sus 5 años de periodo de cualificación, aunque la abuela ya tenga su el estatus. Si ese nietito o ese niñito hubiera entrado como dependiente de un papá o una mamá, probablemente no tendría que esperarse los 5 años. Pero cuando son menores de 21 años dependientes de los abuelos, se tienen que esperar los 5 años para calificar por el estatus de asentado. Eso es todo, ¿verdad? Ok, creo que con eso respondimos todas las preguntas más frecuentes. Por favor, ayúdenos a compartir este video con personas que se puedan beneficiar de la información. Es importante repetir en nosotros como comunidad, entre los latinos, hablar, decir, si tienes el pre-settlement, el pre-status, el estatus de preasentado, como le digan, es importante que eventualmente apliques por el de asentado. No es una aplicación automática. Entonces, compartan esta información. Yo siempre que salgo y me encuentro con latinos, siempre les pregunto, ¿qué estatus tienes? Ya sabes que tienes que hacer la aplicación. A veces me siento medio rara y la gente me ve como si fuera policía, pero es que es importante y es sorprendente la falta de mala información o desinformación que se tiene, que muchas personas creen que esto va a ser automático. Entonces, por favor, ayúdenos a compartir este video y bueno, nosotros los vemos en nuestro próximo video. Chao, chao.